como poder poner en claro enseñanzas profundas a personas con preconcepciones que no pueden interiorizar ciertas realidades. Ciertas cosas resultan conflictivas con nuestro sistema de creencias. Tendemos a descartar lo que no podemos explicar de manera aceptable. Para poder aceptar ciertas verdades, debemos proponernos la tarea de investigar y realizar la interpretación que nos ayude a esclarecer el camino de la búsqueda de la verdad. Si las pruebas confirman lo que se enseña, debemos prestar atención ante lo que era indeterminado. La humanidad ha venido recorriendo un largo camino, un camino que ha tenido sus ascensos y sus retrasos. El planeta ha completado ciertas revoluciones, dando nacimiento a ciertas culturas que han desaparecido con el transcurrir de las edades. Para comprender plenamente la naturaleza y el sentido de nuestra existencia y de nuestra presencia en este planeta, debemos tener una sensibilidad que nos permita comprender los grandes misterios encerrados en las partes más profundas de nuestra conciencia. Si subimos al monte de la percepción, podremos asimilar los enigmas de la humanidad. El continente de Pangea, el primer ciclo. Los geólogos notables, expertos en la materia, están de acuerdo que después del enfriamiento de la superficie terrestre toda la Tierra formaba un gran continente, conocido en la geología como Pangea, y alrededor de este un gran océano conocido como Pantalasia. Con el transcurrir de las épocas, inestabilidades en la litosfera, causada por las presiones explosivas del magma, causaron la separación de este continente en dos partes conocidas como Laurasia, Norteamérica, Europa y Asia, y Gondwana, Suramérica, África, Antártica, India y Australasia. Cambios en los polos afectaron el clima, creando convulsiones en las partes internas de la corteza terrestre, dando surgimiento a inundaciones, debilitando el suelo terrestre. Las tormentas solares llegaban por medio de los fotones, creando tormentas geomagnéticas cambiando las propiedades y ciertos elementos de la Tierra. Gondwana experimentó los peores terremotos, deslizamientos de tierra hacia los mares, quedando solo los lugares elevados. La Tierra siguió su curso hasta que los efectos comenzaron a sentirse en el hemisferio occidental Laurasia, ocasionando a través de los milenios el desprendimiento de Suramérica de las costas de África, quedando ambas zonas separadas. Los antiguos griegos, babilónicos, caldeos y egipcios creían que en las zonas del lejano norte existía una raza de seres superiores dotados de gran conocimiento. Se referían a estos seres como los hijos de los dioses. Para los sumerios, los Anunnaki, y para los hebreos antiguos, los Elohim, Nefilim, Anakim. Ellos creían que estos dioses habían bajado de las estrellas, provenientes del espacio exterior. Algunas de estas civilizaciones antiguas creían que estos seres provistos de gran poder provenían de la estrella Sirio, la constelación de Orión, la constelación de Ursa Mayor y de un sistema de la estrella Arcturus, creencia que perduró en distintas culturas de la antigüedad. En este ciclo de la historia, la composición orgánica del ser humano era distinta. Su tamaño era muy superior a la estatura promedio de hoy. La composición de las coyunturas eran sumamente flexibles, y su estado de conciencia era parecido a un sueño, pero el ser humano era un ser pensante. Su inteligencia de desarrollo e inventiva estaban adormecidos, y desconocía las grandes capacidades latentes del cual formaba parte. Su percepción psíquica estaba refinada ya que su subconsciente controlaba gran parte de su naturaleza. Fue en esta época donde gozaba de prerrogativas que luego fue perdiendo por etapas. El desacuerdo con sus señores produjo el desplome de su estado de benevolencia y paz interna. Esto lo narra la Biblia y otros escritos sagrados, pero los creyentes de las religiones carecen de un conocimiento profundo sobre estos enigmas. Fue a través de las amargas experiencias que el talento del ser humano fue despertando, comenzando a poner en duda su naturaleza y su origen. Posiblemente miraba constantemente hacia las estrellas y sentía un deleite el cual le mostraba ciertas verdades acerca del pasado. Con el transcurrir de las épocas, fueron surgiendo cambios en la corteza terrestre, al igual que cambios en el clima. Fue mediante el espanto que el ser humano pudo superarse ante los eventos catastróficos con los cuales lidiaba. Logrando superar el miedo y el terror, el ser humano avanzó hacia las primeras fronteras de la comprensión. En esta época, los señores vigilaban el huerto que habían diseñado en nuestro planeta, siendo la raza humana los infantes de este nuevo hogar en esta parte del universo conocido. El retroceso de su psiquis lo llevó al camino de lo inexplorado, perdiendo de esta manera el sentido original y el sentido de su presencia en este lugar cósmico. Por medio de la aflicción y del temor supo superarse sacrificándose para poder sobrevivir. Los siglos fueron pasando y nuevas eras llegaban. El clima del planeta comenzó a enfriarse, presionando al hombre a salir de su punto de origen, para emigrar hacia el sur, buscando el calor de un mejor clima donde pudiera acomodarse.
Con la emigración hacia el sur, su composición orgánica experimentó cambios en la piel, los dientes y aún en su estatura. El primer ciclo pasó con grandes estragos climatológicos y geológicos, pero una presencia de una esencia superior se le revelaba produciendo la aparición de un dios. El hombre supo confiar nuevamente en esta forma de vida muy diferente, él, aunque no comprendía plenamente su procedencia. La Tierra siguió su curso cambiando constantemente, pero el hombre pudo superar esas adversidades, convirtiéndose cada vez más en su propio docente. Las culturas antiguas aluden repetidamente al norte, probablemente debido a los recuerdos lejanos de sus antepasados, los cuales se referían a este lugar como el hogar y la residencia de los descendientes de seres supremos, los hijos de los dioses, porque creían que al emigrar hacia el norte se acercaban más al espacio, debido a la presencia débil de la luz solar y al enfriamiento del clima terrestre. Tomaban esto como un indicio de que se acercaban a lo que desconocían, y esto lo relacionaban con el espacio, el lugar de las estrellas, el punto de procedencia de donde descendieron sus señores, el norte, del continente de Hiperbórea, el segundo ciclo. Los geólogos están de acuerdo con la historia que los sacerdotes egipcios de Sais le relataron a Heródoto, considerado como uno de los historiadores más prominentes del mundo semiantiguo. Los sacerdotes del templo de Sais le relataron al historiador que con el correr de los tiempos ocurren cambios en los ejes de la Tierra afectando el clima, produciendo así ciertas calamidades que afectaba a los hombres. Debido a estas calamidades, el ser humano se veía forzado a comenzar de nuevo como si fueran niños. Los relatos antiguos mencionan que en un tiempo remoto, el hombre llegaba a medir aproximadamente unos 3,5 metros de estatura y se alimentaba mayormente de los frutos de la tierra. Esto explica de forma satisfactoria la razón por la cual el ser humano tenía un ciclo de vida prolongado. La carne, la cual sirve de alimento, contiene propiedades que corrompen con más agilidad el sistema de digestión. El clima también es un factor determinante para la salud del ser humano. La inhalación de partículas puras ayudan a la preservativa de los tejidos de la piel, la pureza de la sangre y las partes internas del cuerpo humano. Cuando se analiza de cerca los escritos de los antiguos manuscritos y se realiza una exégesis y un análisis profundo, profesional y detenido, podemos comprender claramente las realidades presentadas. Con el correr de los siglos, estos eventos fueron mencionados de forma oral, dando surgimiento a los mitos y a las leyendas. Todo mito tiene algo de verdad. Con el correr de los siglos estos se distorsionan, cayendo en un verdadero laberinto de confusiones. Muchos documentos antiguos han mostrado que su contenido es cierto, a pesar del rechazo que se tenía en años y décadas anteriores. Muchos se reían de que Troya realmente hubiese existido en un pasado lejano. El escritor Homero en su obra La Ilíada narra sobre esta ciudad antigua negada en el pasado aún por los eruditos de la arqueología y varios estudiosos. El alemán Heinrich Schliemann creyó en los relatos de esta obra y pudo restablecer ante la historia la veracidad de la existencia de Troya. Así sucede con algunos manuscritos, los menos capacitados niegan algunas realidades documentadas en los manuscritos, solo para convencerse que los manuscritos tienen la razón. James Churchward explica las afinidades que existen entre las lenguas mayas y griegas antiguas. Estas contienen palabras muy similares que provienen de una lengua más antigua conocida como mayax. La lengua de Mu, un continente que reguló gran parte del mundo antiguo localizado en el lejano Pacífico mejor conocido como Lemuria. La palabra hiperbórea se relaciona con plantación. Este es el segundo ciclo de una gran potencia que reguló el mundo en sus tiempos. El continente de Mu, Lemuria. El tercer ciclo, las investigaciones recientes de la ciencia van a fin con los relatos arcanos que se protegieron para que estos no fuesen destruidos por los poderes eclesiásticos del pasado. Los relatos antiguos y arcanos declaran que la primera civilización de la Tierra tuvo su origen en el lejano norte, antes que la era glacial tomara forma y se expandiese a lo largo de gran parte del planeta. Encontramos en los manuscritos antiguos referencias de los ancestros del hombre como descendientes de la tierra de los dioses. Monte Meru alude a los lejanos lugares del norte. Los chinos creían que su emperador obtenía sus poderes del dios dragón, relacionándolo con el norte celestial y por ende con la estrella Draco, la estrella polar. Al relacionarlo con la estrella polar del norte, es una referencia a que los antepasados del emperador eran reyes provenientes del espacio. Esa es la verdad encerrada detrás de la coordenada del norte. El templo solar y el trono imperial estaban dirigidos hacia el sur, mientras que el pueblo y los adoradores estaban orientados hacia el norte. Una clara señal en cuanto a su creencia de que sus reyes eran descendientes de razas superiores, que una vez descendieron en las zonas lejanas del norte. Los chinos veneraban la constelación de la Osa Mayor, el papiro de Ani.
Hace referencia a los seres luminosos y sagrados que estaban en la presencia de Osiris, y refieren su morada como la constelación de la Osa Mayor en el hemisferio norte del plano celeste. Los habitantes de Hiperborea estaban concentrados mayormente al norte de los Himalayas. Las convulsiones de la Tierra fueron incrementando haciendo estragos y quebrantando la corteza terrestre del norte, la cual era sostenida en el fondo por enormes capas de hielo, que fueron derritiéndose produciendo el hundimiento de la superficie. El hombre tuvo que salir de este lugar viajando hacia el sur en busca de un mejor clima. Esta fue la civilización de Lemuria, donde el ser humano era aproximadamente de unos 2,5 metros de estatura. Muy contrario a cómo se ha enseñado, el ser humano de esta época se encontró con las grandes bestias, los dinosaurios, al descender a las áreas tropicales llenas de enormes valles de vegetación. El hombre vivió juntamente con algunas de estas criaturas. Esto se comprobará con la ciencia en un futuro no muy lejano. Charles Fort y otros estudios han encontrado bloques con metales adentro, sugiriendo la presencia humana en estas épocas remotas. En el Gran Cañón en Colorado se han descubierto petroglíficos con dinosaurios impregnados. Se puede apreciar a un Tyrannosaurus Rex erecto con su boca abierta. Aquí hay un problema para la ciencia. Estos dinosaurios vivían mayormente en terrenos pantanosos o lugares con aguas, ya que dependían enormemente de esta sustancia para poder vivir. La ciencia declara que esta parte del Gran Cañón no ha estado bajo agua por los últimos 40 millones de años. Esto requiere una nueva revisión acerca de estos estudios. Los lemurianos creían que los maestros cósmicos habían llegado a nuestro planeta a través de estaciones planetarias, entre ellas el planeta Saturno y Venus. Aquí comenzó el culto del Dios Padre, que mora en los cielos, confundiendo de esta manera el culto a Dios, el absoluto, el supremo, en el cual vivimos y existimos. La confusión de Dios creador y el Dios cósmico, proveniente del espacio, ha capturado la confusión de las religiones y se refleja aún en nuestros días. El coronel James Churchward, quien pasó gran tiempo de su vida estudiando las reliquias de templos antiguos hindú, en uno de sus libros narra lo siguiente. Existen dibujos e instrucciones para la construcción de la nave y su maquinaria, al igual que el generador para su poder de propulsión, etc. El poder de alimentación es absorbido desde la atmósfera en una forma simple y barata. El generador es algo parecido a una turbina de las nuestras, ya que funciona y opera de una cámara hacia la otra. Se cree que el escrito tiene unos 2000 a 3000 años de antigüedad. También estudió profundamente el código cortesano. Hizo referencia sobre un récord antiguo de un templo budista en Lhasa. Todos los escritos confirman las narraciones antiguas sánscritas acerca del imperio del sol destruido en tiempos lejanos. El Popol Vuh, libro sagrado de los mayas quichés, hace referencia sobre una civilización antiquísimamente remota que conocía sobre la nébula y todo el sistema solar. Pasar por alto todos estos escritos y la información que provee es muestra de la ocultación de la verdad. Tal conducta es el claro reflejo de que muchos intentan de ocultar no solamente la realidad, sino la propia historia de nuestro planeta. Los estudios cautelosos y profundos muestran la presencia de seres espaciales interactuando junto a estas civilizaciones. Pasaron a ser los héroes de la antigüedad, que en algunas ocasiones prestaban su ayuda, mientras que en otras nos castigaban con fuego del cielo. Algunas civilizaciones los veneraban como los Elohim, los dioses que descendieron de las estrellas. Atlantis, el cuarto ciclo. Atlantis es probablemente el más controversial de estos ciclos, o grandes imperios que dominaron gran parte del mundo conocido. Esto se debe a que es el más reciente de estos grandes reinos. A lo largo de su historia, la humanidad ha sido inspirada por estos cuatro poderes. Estos influenciaron en gran manera en el mundo antiguo, ya que fueron los reinos que lograron casi el dominio del mundo conocido. Muchos reinos se han levantado a lo largo de la historia, pero estos caen en un periodo breve. Estos cuatro ciclos de los cuales hago mención, fueron ciclos de civilizaciones que no solamente dominaron al mundo que los rodeaba, sino que pasaron por el transcurso de varios milenios. Es pues de esta manera que las civilizaciones alcanzan su edad madura. A mayor cantidad de tiempo, mayor es la posibilidad para que una cultura se desarrolle, llegando a tener grandes adelantos en todas las áreas incluyendo la ciencia y la tecnología. Hacemos hincapié en los escritos de manuscritos antiguos, los cuales están en posesión de organizaciones herméticas. Estos narran con lujo de detalle estos acontecimientos que en algunos casos han sido negados por estudiosos de siglos pasados y aún en nuestros tiempos. La ciencia avanza a pasos agigantados y sus descubrimientos son solo confirmaciones de estas enseñanzas.
Existen mapas que muestran que, aproximadamente hace unos 800.000 y 200.000 años antes de Cristo, una parte de la Tierra occidental fue dividida en dos grandes islas, Ruta y Daitya. En 80.000 antes de Cristo hubo una gran convulsión, dejando solo parte de Ruta con su gran ciudad Poseidonia, siendo esta sumergida cerca de 9,564 antes de Cristo. Esta es la narración a la cual se refiere Platón cuando escribe en su obra Timeo y Critias. En una noche de tormentas y terremotos Atlantis fue destruida. A lo largo de la historia ha existido mucha confusión en cuanto a la polémica historia de Atlantis. Los textos secretos narran que Osiris era un gran sacerdote que provino de la tierra de Atlantis. Estaba más adelantado en muchas áreas a los propios habitantes de Egipto. Los egipcios, viendo su gran sabiduría, optaron por hacerlo no solo sacerdote, sino rey de toda la tierra de Egipto. Osiris dejó unos escritos que no son conocidos por la historia regular. Al fallecer, sus seguidores lo veneraron y pasó a formar parte del culto egipcio. Estos lo veneraron elevándolo al rango de un dios. Ahí nació el culto del dios Osiris, él mismo fue un personaje de la historia real. Los antiguos hebreos cometieron el mismo error, pues al morir Moisés estos querían tomar su cuerpo para venerarlo. Moisés sería visto por sus propios seguidores como un semidios. La Biblia narra que Dios escondió el cuerpo de Moisés y que él mismo nunca fue encontrado. Sin embargo, en otro pasaje se dice exactamente dónde lo enterraron. Esto se hizo para evitar el culto a los muertos, quienes pasaban a ser los futuros dioses de estas civilizaciones. El libro Stanzas de Cian, escrito en el antiguo idioma de Senzar, narra cómo los señores del fuego descendieron e inspiraron a la civilización de Lemuria. Todos estos son relatos sobre eventos de nuestra historia, la cual solo se escribía para los iniciados y los sacerdotes más elevados de las religiones. Eran enseñanzas que se guardaban debido a que las masas no tenían el grado de inteligencia ni la preparación adecuada para comprender estos misterios. Lo mismo sucede con las religiones de hoy día. Estas solo absorben las enseñanzas superficiales, sin poder comprender los misterios mayores. Todo buen iniciado de alto rango conoce sobre los reyes de la luz, soberanos de dinastías divinas, quienes obedecían a la jerarquía cósmica, conocida en los círculos secretos como la Federación Solar. Pruebas antiguas sobre la existencia de Atlantis se encuentra en uno de los museos en Europa. Existe una inscripción en un idioma sumamente antiguo que dice: el rey Cronos, rey de Atlantis. Así que aquí tenemos prueba arqueológica donde se menciona no solamente al continente Atlantis, sino a uno de sus reyes. Solón, considerado uno de los 7 sabios del mundo antiguo, narra que en su visita al templo de Sais en Egipto pudo ver 2 grandes columnas con el relato de la gran isla que fue sumergida en Occidente. El nombre de la isla estaba escrito en las columnas, la isla mencionada era Atlantis. Todas las culturas antiguas que reinaron en periodos remotos, aun antes de escribirse la historia conocida, dejaron señales de su adelanto tecnológico y científico. A mayor cantidad de tiempo, mayor el adelanto que esa civilización alcanza. Solo para decaer después en lapsos de tiempo alargados que degeneran no solo el conocimiento, sino la civilización entera. Todas estas civilizaciones decayeron después que ocurrieron grandes calamidades en la Tierra, arrasando de esta manera a millares de sus ciudadanos y científicos prominentes, quedando solo un remanente de sobrevivientes. Estos se veían forzados a comenzar de nuevo y emprender la nueva tarea. Algunas de sus estructuras principales fueron las pirámides. Todos estos reinos, Pangea, Hiperbórea, Lemuria y Atlantis, desarrollaron y elevaron grandes monumentos que servirían de testimonio en épocas futuras. Estos monumentos eran pirámides. De hecho, las pirámides y la Esfinge de Egipto son más antiguas de lo que la historia actual reclama. Algunos expertos en la materia alegan que la Esfinge pudo haber sido construida aproximadamente cerca del año 12.000 a.C., otros proponen que la construcción de la Esfinge se inició cerca del año 15.000 a.C. Esto estremece los cimientos de la historia oficial, ya que por largo tiempo se ha enseñado que la Esfinge se construyó cerca de 4.000 años antes de Cristo. Los estudios revelarán nuevos hallazgos que conmocionarán las bases de la rama educativa. Yo soy Tony Hacker. Para finalizar, las evidencias serán traídas a la luz pública en un futuro no muy lejano. Sin más, me despido desde Caseros, Argentina. Chao.